Amén y amén. Puede sentarse la amada iglesia. Vamos a predicar bajo el tema, mis amados, Jesús y sus discípulos. Jesús y sus discípulos. Gloria a Cristo. El tema Jesús y sus discípulos. Jesús vino con una misión específica a esta tierra. Juan 3:16 nos lo revela claro y dice que Dios pues amó de tal manera al mundo que entregó a su único hijo para que todo aquel que crea pues sea salvo por él. Ahora bien, cuando Cristo llega, Cristo pues como ya sabemos nace de una mujer virgen, se formó en su vientre, nació de ella, creció como un niño normal, creció como un adolescente normal y llegó a su tiempo de los 30 años que era, verdad, pues el tiempo, la edad adecuada para los hebreos, amén, el pueblo de Israel, para que comenzaran a desempeñar su ministerio. Los sacerdotes lo hacían de esta manera y Cristo sigue el mismo protocolo, el mismo régimen que ellos tenían, amén. Así que cuando Él empieza su ministerio, Él trae algo distinto a los que enseñaban la ley, a los que enseñaban la Torá en este tiempo. Él llega en un tiempo donde hay muchas sectas, donde hay muchos grupos religiosos, de los cuales cada uno tenía su propia interpretación de la Escritura. Tal y como vemos hoy que tenemos muchas denominaciones de la cual cada uno interpreta la Escritura como bien le parece o como creen que es la forma correcta de hacerlo. Entonces Cristo llega en el tiempo que están los fariseos, los saduceos, los esenios y muchos grupos más. Todos los celotes y todos estos tenían una interpretación de la Torá o tomaban ciertas porciones de la Tanaj, de todo el Antiguo Testamento, los cuales ellos creían que era la veracidad de Dios. Por ejemplo, los saduceos no creían en ángeles, no creían en demonios, no creían en la resurrección. Los fariseos creían en todo esto, ellos eran los más conservadores. Y pues los celotes, por ejemplo, querían ellos hacer la justicia de Dios por su propia mano, rebelándose contra el pueblo romano y así sucesivamente. Cada uno interpretaba la Escritura pues como ellos creían de la mejor manera. Entonces Cristo viene con un mensaje apegado a lo que la Escritura hablaba de Él, pero con un mensaje distinto a los que todos los demás predicaban. Por ejemplo, los fariseos, ellos enseñaban la ley de Moisés en la cátedra de Moisés. ¿Y estaba mal o no estaba mal? ¿Por qué? Porque el mismo Cristo le dijo a la gente, escuchar lo que ellos dicen y hagan lo que ellos dicen mientras no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos dicen y no hacen. Entonces lo que ellos enseñaban estaba bien porque el pueblo estaba bajo la ley de Moisés y tenían que cumplir la ley. Ahora bien, entendemos que cuando Cristo llega se abre una nueva dispensación. Entendemos que llegó la dispensación de la gracia y eso es lo que Cristo vino a manifestar. Ahora bien, Cristo viene con una misión de salvar al mundo, pero Él sabe que en cierto momento a Él le toca de nuevo ascender al cielo. Para esto Jesucristo tiene que dejar gente designada, gente discipulada, gente enseñada por Él. Para esto que continúe la obra que Él comience. Para que la obra se siga expandiendo, para que la obra, el evangelio que Él viene a traer a la tierra, el mensaje que Él viene a traer a la humanidad se siga predicando. Y Él trae un mensaje de arrepentimiento. Hay alguien que le viene a preparar el camino llamado Juan. Todos hemos escuchado hablar de él. Y Juan, el mensaje que traía era arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice él que él lo bautiza en agua para arrepentimiento, pero viene uno atrás que lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y cuando Cristo aparece, el mensaje de Jesucristo es arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces vemos un mensaje idéntico. No cambia en absolutamente nada. ¿Qué pasa aquí? Que lo primero es que Jesucristo empieza a predicar. Donde leímos dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar. ¿Desde entonces cuándo? Cuando Él se dio cuenta que el mensajero que iba delante de Él había caído preso. O sea, el mensaje de arrepentimiento había cesado. Ya no se escuchaba el arrepentidos por el desierto. Ya no la gente descendía al Jordán para que aquel hombre los bautizara para arrepentimiento porque estaba preso. Entonces dijo Cristo, llegó mi tiempo, llegó el momento de que yo aparezca porque el mensaje ya no puede parar. Ya esto comenzó y esto tiene que seguir. Habían muchos que ya eran discípulos de Juan el Bautista. Entonces cuando Cristo escucha que ya él está preso, sale con el mismo mensaje. Y sale predicando desde este momento. Mire, la palabra predicar o predicación
con el pasar de los tiempos ha venido siendo degradada, ha venido perdiendo el valor y el sentido que realmente tenía en el tiempo que Jesucristo estaba en la tierra. Esta palabra viene de la palabra griega erexis, y esto te conlleva de la palabra que se deriva de la palabra erix, que significa heraldo. El heraldo era alguien que traía un mensaje de parte de un rey. El heraldo, mi amado, era una persona que traía un mensaje con autoridad. El heraldo era una persona que traía un mensaje sin titubeos, un mensaje de un tal vez, de un pueda ser, o de un como que esto pueda que sí, como que esto pueda que no. No, el heraldo llevaba un mensaje contundente que el rey le entregaba. Y la palabra y el mensaje del heraldo valía como que el mismo rey la estaba diciendo. Entonces, Cristo viene como este heraldo de parte de Dios. Y Cristo viene con un mensaje que por eso impactaba las vidas. Por eso la gente decía, este enseña como quien tiene autoridad, no como los escribas y los fariseos. ¿Por qué? Porque él venía como el heraldo de Dios. Entonces, como le digo, ahora nosotros seguimos siendo los heraldos de Dios. Pero la predicación ha perdido el valor que realmente tiene, el sentido que realmente tiene. O sea, cuando el heraldo llegaba a un lugar, la gente sabía que traía el mensaje de un rey. Y el mensaje de un rey era algo importantísimo para la nación. La nación prestaba atención. Las personas a quienes se llevaba el mensaje estaban atentos y tomaban la importancia necesaria a ese mensaje. Pero ahora usted ve que lastimosamente la gente se duerme, se distrae, no para de hablar durante la predicación. Y es el momento que el Rey de Reyes y Señor de Señores le está hablando a su pueblo. Han degradado completamente el sentido de la predicación. No les importa que el heraldo traiga un mensaje directo y con autoridad de parte de Dios. Ahora les desinteresa completamente lo que el heraldo traiga de parte del rey. Pero en este tiempo no era así. Por eso la gente se agolpaba cuando Cristo enseñaba. Por eso la gente le gustaba, le encantaba escuchar a Cristo. ¿A quiénes eran los que esta palabra no les gustaba? Los que hacía que se retorcieran como sandijuela cuando les cae sal. A los escribas, a los fariseos, a la gente que ya estaba arraigada en su creencia, a la gente que no quería salir de lo que ellos ya creían, de lo que ellos ya tenían estipulado. Por eso Cristo no viene y toma a esta gente para hacerlos sus discípulos, porque Él necesita a gente que le preste atención al mensaje que Él trae de parte de Dios. Me va siguiendo el hilo, me va entendiendo. Jesucristo viene a ser discípulos, pero Jesucristo no toma a los que ya saben la ley, no toma a los fariseos, que hay mucha gente que difiere con este pensamiento de algunos académicos, de algunos eruditos, pero Jesucristo, según doctrina, era de la línea de los fariseos, porque Jesucristo obviamente creía todo lo que los fariseos creían, simplemente que Jesucristo no era hipócrita como ellos. Entonces viene Cristo y no se va para donde ellos. Y Él creció con ellos en la sinagoga. A los 12 años lo vemos en el libro de Lucas, haciendo preguntas y dialogando con ellos. Y dice que el niño crecía en sabiduría, en conocimiento, en gracia delante de Dios y de los hombres. Entonces, ¿por qué Cristo no los toma a ellos para discipularlos? Porque obviamente Cristo sabía que ellos no les tomaban la importancia necesaria al mensaje del rey. Entonces ellos tomaban los heraldos como lo hacían sus mismos padres, o sea, los que mataban a los profetas. Capítulo 23 de Mateo, usted lo lee claramente. Cristo le dice, ustedes cumplen la mismita medida de sus padres. Si los profetas estuvieran en este tiempo, en otras palabras, ustedes también los hubiesen matado. Tanto que terminaron matando a Jesucristo. O sea, cuánta razón Él tenía, cuánto Él los conocía. Por eso Él viene y se va a la orilla del mar de Galilea y al primero que agarra a 4 pescadores. Y vemos aquí, mi amado, que agarra a Pedro, agarra a Andrés, a Juan y a Jacobo. Cuando él llega, le pide a Pedro, le dice, préstame tu barca, mételo un poquito para adentro. Se sentó y empezó a enseñar. Después de enseñar, le dice a Pedro, métete, tira la red. Y Pedro le dice, mira, Señor, pues hemos pescado toda la noche, no hemos agarrado nada, pero por tu palabra. Lo primero fue que lo escucharon enseñando. Le escucharon el mensaje que él traía. ¿Y cuál era este mensaje? El verso 17 nos lo dice claro. Arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Estoy seguro que él enseñó muchas cosas más, pero el centro del mensaje lo enfatiza Mateo. Amén. Y dice arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Ahora,
En esta palabra arrepentidos yo quiero hacer un hincapié y aquí voy a entrar. Lo primero es que Cristo menciona la palabra arrepentidos porque primeramente para ser discípulo hay que arrepentirse. Nadie puede ser discípulo sin tener un arrepentimiento en su vida. Y el arrepentimiento no solo es dolerse del mal que uno hace o del pecado. No solo es reconocer yo estoy haciendo mal y pedir perdón en el momento. Todo el mundo tiene ese concepto del arrepentimiento, pero cuando usted va a la etimología de la palabra se da cuenta de algo muy distinto que la palabra enseña. Y ahorita lo vamos a ver. El punto número 1 es estar arrepentidos para ser discípulos. Es el primero e indispensable requisito para ser catalogado un discípulo de Jesús. En este lapso veremos que estar arrepentidos, en este lapso veremos qué es estar arrepentidos o arrepentirse. La palabra arrepentidos viene de la palabra griega metanoeo, que significa pensar diferente, significa reconsiderar y significa sentir compunción. O sea, cuando Cristo trae su mensaje, le viene diciendo cambien su forma de pensar. Jesucristo le viene diciendo duélanse del mal, del pecado que ustedes tienen. Y la palabra reconsiderar te manda a que tú revises todo lo que tú estás haciendo. Te manda a que tú medites tu condición de vida. Te manda a que tú te sientes y veas cuáles son tus actitudes. Cuáles son tus acciones. ¿Qué es lo que tú haces? Si a Dios le agrada o no le agrada. O sea, cómo te estás manejando en tu diario vivir. ¿De qué manera estás hablando? ¿De qué manera te estás conllevando con la relación interpersonal con los hermanos, con tu familia, con el trabajo? ¿De qué manera tú estás actuando en el secreto para con Dios? Te manda a reconsiderar completamente. Y cuando Cristo predica de esta manera diciéndole al pueblo, ustedes cambien su forma de pensar porque están creyendo erróneamente. Porque ustedes tienen una línea de pensamiento que no es la correcta y no les va a permitir llegar al Padre. Ustedes no están agradando a Dios de la manera que ustedes están pensando, de la manera que ustedes están caminando. ¿Por qué? Porque el pueblo judío era enseñado por los fariseos. Y aquí voy para atrás. Juan el Bautista. Cuando él estaba bautizando, se acercaron al río fariseos, escribas. Y tras que llegan, le dice, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Generación de víboras. Dad pues frutos dignos de arrepentimiento. Ahora le pide frutos ¿qué? Dignos de qué? De arrepentimiento. ¿Cuál es el mensaje de ellos? Arrepentidos. La palabra arrepentimiento viene de la palabra griega metanoia, que también significa compunción por la culpa de algo que uno haya cometido. Y una palabra que me llamó la atención, que también significa reforma, o también significa reversión de las decisiones que estás tomando. ¿Alguien sabe aquí qué es una reforma? Una reforma es un cambio total. Una reforma es modificar algo. Una reforma es poner leyes nuevas o poner direcciones nuevas. Entonces, Juan les está diciendo, ustedes tienen que hacer una reforma completamente en su vida. Ustedes tienen que sentirse mal. Mire, la palabra compunción, ¿qué significa la palabra compunción? Significa pena o tristeza profunda causada por la culpa propia, o sea, por lo que uno ha cometido. Es un término culto que implica un arrepentimiento o remordimiento significativo por la culpa propia. Un sentimiento de profundo arrepentimiento o autorreproche por una mala acción cometida. Los fariseos sentían reproche, sentían todo esto cuando se les predicaba de ninguna manera, porque ellos creían estar bien delante de Dios. En cambio, esta gente por dentro estaban, ya sabemos cómo, llenos de inmundicia y llenos de huesos de muertos. Esto lo he repetido creo que en todas las prédicas que he venido aquí. Dios a alguien creo que le están martillando ahí. Y mire, entonces Juan el Bautista le dice, ustedes tienen que sentir compunción en su corazón por la clase de pensamiento que ustedes tienen. El hombre se dirige, lo dije la vez pasada y hoy Dios lo trae de nuevo, por lo que piensa, por lo que el hombre entiende. Tal y lo que usted piensa, tal y lo que usted entiende, eso es lo que usted va a manifestar. El entendimiento es la facultad de poder discernir, de poder comprender, de poder decidir y por ende actuar por lo que uno está pensando, decidiendo y haciendo todo allá adentro. O sea que la gente, mi amado, piensa que seguir pensando de la misma manera como pensaban antes de según tener a Cristo en su corazón está bien. Porque vienen a la iglesia, no fallan un culto,
porque están aquí, adoran a Dios, cantan, pero ese pensamiento sigue siendo el mismo que tenían antes de visitar una congregación. El único cambio que tienen es que se visten diferente y visitan la congregación. Pero su mente está igualita de cuando era un mundano declarado, porque ahora es un mundano oculto, sigue siendo un mundano, no ha tenido un cambio de pensamiento. Cristo les dice, cambien su forma de pensar. Cristo les dice, transfórmense el entendimiento ustedes. Piensen diferente de lo que ustedes hacen. Y Juan les dice, da frutos dignos de arrepentimiento. Hagan una reforma. Tomen su vida, reconsideren. Los primeros arrepentidos, reconsiderar. Después el fruto es la metanoia. Es el fruto lo que tú vas a dar, la reforma. O sea, si tú hiciste una reforma, se te va a notar. Las reformas hacen cambios drásticos. Las reformas, mi amado, no hacen un cambio que se note allá. Las reformas hacen un cambio drástico completamente. Ahorita todo el mundo pide una reforma migratoria, pero nadie hace una reforma de su vida espiritual. Pero nadie se pone a reconsiderar cómo está caminando delante de Dios, qué le está dando a Dios. Si realmente la trompeta suena, ¿será que seremos levantados y transformados y nos encontraremos con Él en el reino de los cielos, en las nubes allá arriba? ¿Será que podremos llegar nosotros allá? Nos hemos puesto a reconsiderar si hemos cambiado nuestra forma de pensar o seguimos pensando como el viejo hombre o seguimos pensando como la vieja mujer. Ya hicimos esa reforma dentro de nosotros. Estamos dando el fruto del habernos arrepentido. O sea, y yo vine a hablar con discípulos. Yo no vine a hablar con un seguidor nomás o con alguien que simplemente visita la iglesia. Vine a hablar con gente aquí que obviamente se depelan. Es porque creen ser discípulos de Cristo. Pero ahora bien, si todos creemos ser discípulos de Cristo y Dios nos viene a decir que primero para ser discípulos yo tengo que pensar diferente de como yo antes pensaba. Que yo tengo que estar arrepentido genuinamente. Porque mire, hay gente, lo que le decía al principio, que dice es cierto, lo que yo hago es malo, pero es que esta carne yo no la puedo dominar. Es cierto que es malo airarse y gritar y tirarle los calderos a mi esposo, pero es que el problema es que mi esposo se pasa. O sea, y siguen pensando de la misma manera. Y que tú tienes que quererme tal y como yo soy. ¿Para qué te casaste conmigo? Esos son los pensamientos de una mujer impía, no son pensamientos de una mujer que ha tenido una reforma en su corazón. Que ha tenido un cambio interno, que Cristo le ha agarrado ese corazón y le ha quitado pedazo por pedazo y la fue haciendo una mujer sabia, prudente. O sea, hasta ahí donde uno empieza a ser un discípulo. ¿Qué significa la palabra discípulo? Significa aprendiz, significa alumno. Pero ¿sabe qué? Yo aprendí algo. Así como cuando se va a la escuela, hay alumnos que solo llegan nomás a pasar el rato. Así hay en la iglesia muchos alumnos de Cristo que solo llegan a pasar el rato nomás. Así de simple. Salen allá afuera, usted le preguntó de qué se habló, de qué estuvo la prédica, no tienen ni idea. Así como los niños que llegan a la casa, ¿qué aprendiste hoy? Yo no sé, mami. Igualitos. Ni más ni menos. Les interesa poco lo que el maestro lleva. Les interesa poco de lo que se habla en la escuela, en la clase. Así hay muchos alumnos del Señor. Tomando en poco el mensaje de la predicación. Y no entendiendo que para ser discípulos necesitamos estar arrepentidos. Antes de tomar un privilegio hay que arrepentirse, ¿sabe? Antes de llamarse cristiano hay que arrepentirse. Antes de ser diácono hay que arrepentirse. Antes de tocar un instrumento hay que arrepentirse. Antes de tomar un privilegio hay que arrepentirse. Hacer una reforma dentro de nosotros. Ser transformados totalmente. Que se vea el cambio, que se note. Mi amado, es que cuando uno es diferente la gente dice, espérate, pero tú no eras así antes. Antes así, a ti solo te decían algo, pero es que te ponías que no te dejabas de nadie. Te llevabas a medio mundo con el pecho, pero hoy te quedas humildito y no dices nada. Eso es una reforma. Eso es una reforma, eso es un cambio. Eso es que Cristo entró en el corazón de esa persona. Es que ahora es discípulo, ahora es un alumno que aprende de la palabra del Señor. Ahora es un alumno que entiende que cuando el heraldo llega necesita prestar atención porque lleva un mensaje con autoridad de parte de Dios. Y debemos de entender esto, que para ser discípulos primeramente se necesita arrepentirse. Hacer una reforma. Mire, le voy a poner un ejemplo del apóstol Pablo y vamos todos allá. Efesios capítulo 4, verso 17.
Y el apóstol Pablo aquí habla algo, mi amado, que cuando yo lo estudié dije, espérate, que la Biblia es clara. Nosotros es que muchas veces por tercos es que no entendemos. 4:17 de la carta a los Efesios. ¿Lo tenemos todos? Amén. Amén. Dice la palabra, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de ¿qué? ¿Y qué es lo que Cristo predicó? Cambien su forma de pensar, arrepentíos, metanoeo, pensar diferente. ¿Qué le dice Pablo? Ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. O sea, ya no piensen como ellos piensan. Ya no se manejen como ellos se manejan. Teniendo, oiga, el entendimiento. Le acabo de hablar del entendimiento, ¿no? Entenebrecido. Ajenos de qué? De la vida de Dios. Por la ignorancia que en ellos hay. Por la dureza de su corazón. Ahora bien, teniendo, no anden en la vanidad de su mente, les dice. Lo mismo que significa la palabra metanoeo y metanoia. A la mente, al corazón directamente. Cuando la Biblia habla de mente, te habla de corazón y te habla de alma a la vez. Eso lo conjuga las tres, eso se puede explicar un poco más claro en otra ocasión. Pero bueno, le dice entonces, luego, porque ellos tienen el entendimiento entenebrecido. Esta palabra entenebrecido me llamó la atención y yo la quise buscar en su idioma original. La palabra entenebrecido viene de la palabra griega escotizo, que significa oscurecer. O escotos, que significa sombra, oscuridad y tinieblas. Y estas dos palabras se derivan de la palabra esquía, que significa sombra, tinieblas de error y presagio. ¿Sabe usted lo que es un presagio? Un presagio es que usted apague la mitad de todas las luces y deje una luz encendida allá. Y pase el pastor por aquí y yo estoy allá, pero como aquí no se ve bien, está entre más oscuro que claro. Yo veo la sombra de un hombre que pasa. Sé que es un hombre, pero no sé que es el pastor. O sea, las cosas se ven a medias. O sea, ¿qué quiere decir? Que esta gente tiene su mente no esclarecida. Porque no les ha resplandecido ¿qué? La luz de Cristo. Amén. Porque ¿qué dice la Biblia? Que a nosotros, aquel mismo que hizo que la luz se hiciese en el principio, ha resplandecido ¿dónde? En nuestros corazones. ¡Aleluya! Que es el corazón, la mente del hombre. O sea, por ende nosotros ya no podemos tener el corazón entenebrecido. No podemos estar viendo a medias si queremos o no queremos ser cristianos. No podemos estar viendo las cosas del evangelio como que sí, como que no. O sea, nuestra mente tiene que estar clara. Que estamos en el camino de la luz. ¡Aleluya! Que hemos amado la verdad y venimos a la luz para que nuestras obras sean manifiestas en la luz. Entonces, si el apóstol Pablo dice que los otros gentiles caminan así, que nosotros no podemos caminar en esa vanidad de mente, ¿qué está diciendo? Piensen diferente a como ellos piensan. Porque ustedes antes andaban así como ellos. Más adelante le dice, y de la vieja manera de vivir, de la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Eso más adelante en los versos 22 se lo dice. Y del contexto le viene hablando que su mente no puede ser como la de los otros gentiles. ¿Qué le está diciendo? Ustedes están actuando como cuando eran impíos. Los está exhortando. Si le dice ya no anden así, es porque andaban así y estaban dentro de la iglesia. Decían ser discípulos de Cristo. Y en el capítulo 5, en el contexto más adelante, le dice, andad como hijos de Dios. O sea, andad como hijos de luz. Imitad a Dios como hijos de Él. Les está diciendo claro, ustedes no son discípulos todavía, porque tienen su mente entenebrecida, porque tienen su mente llena de tinieblas del error, creyendo ser cristianos y no lo son. Porque están pensando como los que tienen vanidad en su mente, como los otros gentiles. Entonces, lo mismo lo que viene predicando Cristo. Solamente que Pablo lo habla de una manera súper más clara. Sigue diciendo el verso. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Oiga, si en verdad le habéis oído, oiga bien, y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de ¿qué? De vuestra mente. Es necesario la transformación, amada iglesia.
Es necesaria la metamorfosis, el cambio completo en nuestro interior. Es necesario ser distintos. Medite. Si su enfoque es el mismo de antes de que usted viniera a la iglesia, y su enfoque no es Cristo, su enfoque no es crecer espiritualmente, necesita que la luz le alumbre. Necesita que Cristo entre a su corazón. Le falta todavía el verdadero arrepentimiento para ser discípulo. Porque hay gente que dice, yo sé que estoy mal, yo lo reconozco y a Dios le agrada la sinceridad. Le agrada la sinceridad, pero Dios quiere cambios. Dios quiere que seamos distintos. El que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí toditas son hechas nuevas. Toditas completamente. Ahora hay cosas con las que uno va batallando de a poco y de a poco las va venciendo. No hay duda. De vez en cuando se le puede salir su ira de nuevo por ahí. De vez en cuando se le puede salir porque era un mentiroso, una mentira por ahí. Porque esa carne está ahí, un medio descuido, ¡pam!, sale de nuevo. Pero como usted se renueva la mente, su entendimiento, entonces usted viene en el momento y dice, espérate, esto no es de un discípulo de Cristo. Espérate, esto hay que cambiarlo. Esto hay que dejarlo, esto hay que irlo matando. Voy y me arrepiento, Señor, es cierto. Y de ahí para allá yo no sigo cometiendo ese pecado. Porque la gente dice, mire, es que uno siempre peca, es que uno no es perfecto y que uno es débil y que esto, que lo otro. Y se toman del verso. Hasta el mismo Cristo dijo que la carne es débil y el espíritu siempre está dispuesto. Pero Cristo está hablando de la oración ahí. Los hombres estaban dormidos que no pudieron orar con Él. Ese es el contexto del verso. ¿Y lo toman para qué? Para justificar su pecado. Por no tener una reforma en su interior. Por no cambiar su corazón. Quieren seguir en las tinieblas del error. Quieren seguir en ese presagio a medias. Que se vean medios cristianos zancochadillos por ahí. Entonces necesitamos transformar la mente. Necesitamos renovar el espíritu de vuestra mente. Y dice el verso 24. Y vestidos del nuevo hombre creado según ¿quién? Dios. En la justicia y santidad de la verdad. Nos dice claramente, cambien la manera de pensar como los otros gentiles cambian. Nos dice claramente, ya no sigan pensando igual. Vamos a Lucas 5. Aquí le voy a demostrar cómo Pedro tuvo una metamorfosis en el instante. Cómo Pedro hizo un cambio en el momento. Después del mensaje que él tuvo, hizo un cambio en el momento. Lucas 5. Vamos a leer la pesca milagrosa. Todo mundo aquí se va a la abundancia, ¿eh? Todo mundo lee la pesca milagrosa. Traen un mensaje de bendición. Uf, hoy Dios va a hacer que los peces se aumenten aquí. Pero yo le voy a enseñar algo importante que el verso enseña y que la gente no lo nota o lo omite. Oiga lo que dice. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír ¿qué? La palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón. El nombre Simón, usted lo puede buscar en el hebreo, significa, uno de sus significados, porque tiene varios, uno de sus significados es el que escuchó a Dios. Y dice que la gente se agolpaba, ¿para qué? Para escuchar la palabra de Dios. Ok. Dice, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Él había visto la autoridad que Cristo tenía en su palabra que él predicaba. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. La bendición fue inmensa. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Oiga, y viendo Simón Pedro, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Ahora bien, la gente que no tiene un cambio de pensamiento se queda con la bendición. La gente cuando tiene abundancia, lo primero que dice es bendición de Dios. Pero no hacen lo que hizo Pedro. En el momento se fue de rodillas y se postró y le dijo, apártate de mí porque soy. ¿Usted cree que fue simplemente por el milagro? Ya Cristo había predicado, arrepentidos, cambien su manera de pensar. En el Pedro normal, antes de la predicación, antes del metanoeo, del arrepentido,
El Pedro normal, el Pedro pescador, que no había encontrado ni un pescado en toda la noche, se hubiera quedado con la abundancia de pescado y a ganarse su pistillo. Pero no, como él escuchó el metanoeo de Cristo, tuvo una metanoia en su interior. Tuvo una reforma y dijo, a mí no me importa ya lo material, yo voy por lo que este hombre viene ofreciendo. Y por eso Cristo le dice, no temas, ven, que yo te haré pescador de hombres. ¿Por qué lo llamó para ser su discípulo? Porque vio el arrepentimiento genuino en él. Que no le importó lo material, sino que dejó todo botado, toda la bendición, la barca, sus redes, los pescados, para seguirlo a él. Y eso es lo que Cristo quiere de sus discípulos. Pero hoy la gente tiene bendición y deja de venir a la iglesia por la bendición. Dejan de darle el tiempo a Cristo por la bendición. Tienen un trabajo que les da dinero. Wow, perfecto. No es malo tener dinero. No es malo tener un buen trabajo que te... No es malo tener compañía. Lo malo es que tú prefieras la compañía en vez del tiempo de Dios. Lo malo es que tú le des todo el tiempo al trabajo y no le des nada a Dios. Se quedaron con la bendición. Y tal vez Dios sí los bendijo porque quien produjo los peces fue Dios. Fue Jesús. Entonces tal vez Dios sí los bendice con una compañía. Pero como no han tenido un verdadero arrepentimiento, siguen pensando como los impíos que eran antes. Y ahora eran impíos ocultos dentro de la iglesia. Sencillo, no eran arrepentidos. Porque siguen pensando de la misma manera en el dinero, en lo secular. Miren, mi amado, es difícil dejar un trabajo que uno gana 1,000, 1,100, 1,200 semanal por ir a ganar 400 y 500 pesos semanal. Por servir en la obra del Señor. Solo el que lo pasa sabe lo duro que es eso. Y el diablo llega, mi amado, cuando la carterita a usted le queda vacía y quiere comerse un pollo con tajada. Y allá ganabas 1,200, ¿para qué te saliste? Mira, ahora no tiene ni para comerte una pupusa. Pero el que tiene un verdadero arrepentimiento le dice, diablo, mentira, es que ahora mis tesoros yo no los hago en la tierra, yo los hago en el reino de los cielos. Yo tuve una reforma en el interior, yo tuve una metanoia dentro de mí. Ahora yo tengo una reforma, no me importa los tesoros aquí en la tierra donde la orina y el polín corrompen. Allá en los cielos donde no corrompe nada, donde el ladrón no mina ni hurta. Allá es donde yo hago mi tesoro hoy, que tengo una metanoia. Ahora que soy su discípulo. O sea, Cristo quiere discípulos y quiere que los discípulos sigan haciendo más discípulos. Porque Él le dijo en la gran comisión a los 12, a los 11, porque todavía no habían escogido a Matías todavía. Vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles todo lo que yo les he enseñado. Enseñándoles primero el arrepentimiento. Pedro, su primer mensaje, ¿cuál fue? Cuando la gente le preguntó, entonces, ¿qué haremos? Arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados. ¿Qué les dijo? Entonces, hagan un metanoeo dentro de ustedes. Hagan un cambio, una reforma. Cambien su forma de pensar. El mismo mensaje que Cristo le enseñó. Había sido un verdadero discípulo porque tuvo un verdadero arrepentimiento. Un discípulo falso va a ser otro discípulo falso. ¿Cómo alguien que no se ha arrepentido quiere ser discípulo? No podemos tener gente discipulando si no se ha arrepentido genuinamente. No podemos tener gente que piense como cualquier mundano, prefiriendo lo de esta tierra que lo del reino de los cielos, que ponga prioridad lo de esta tierra que lo del reino de los cielos. No se puede. No se puede. Necesitamos estar arrepentidos genuinamente. Pensar diferente a los del mundo. Mi amado, yo no le digo que no se preocupe por su familia, por mantenerla, por un trabajo, preocúpese por eso, pero que no sea su enfoque primordial. No puede ser su enfoque primordial. Mire, yo he visto la mano de Dios. Yo he dejado trabajos botados porque me quitan el tiempo del Señor. Me han botado de los trabajos porque yo aparto el tiempo para ellos y le digo, tal día yo no puedo, lo siento, pues váyase, no lo necesito, pues me voy. Sencillo. Yo trabajo ahorita en landscaping. Me dijo el jefe, no puede quedarse, voy a a tirar sal, viene la nieve, necesito que limpiemos. No puedo, tengo que ir a predicar. Me dice, tal vez me dice en la siguiente, para enero, cuando vuelva a nevar, si tengo tiempo le damos con todo, no se preocupe, pero si tengo iglesia no puedo. No puedo. Y si me dice, no lo necesito, pues ni modo, Dios va a proveer. Pero necesitamos poner a Dios primero en todo, si somos verdaderos discípulos. Necesitamos, mi amado, poner a Dios primero. No le demos prioridad a un trabajo, no le demos prioridad ni aún, mi amado, mire, y esto lo voy a decir con responsabilidad. Si aún su misma familia, sus mismos hijos, su esposa, su esposo, le impide, mi amado, que usted ponga a Dios primero, tiene que hacer algo urgente.
Ahora, ahí sí actúe con sabiduría porque tampoco puede destruir su hogar. Ahí sí actúe con sabiduría porque tampoco puede dejar descuidado su matrimonio ni sus hijos. Pero no pueden estar por encima de Dios. Porque todo aquel que no ame menos o que no aborrezca, dice Lucas, pero la palabra en el griego significa amar menos. A padre, a madre, esposa, hijos, hijas, hermano, hermanas, no es digno de mí. O sea, el que ponga por encima cualquier cosa de esta tierra que a Cristo no es digno de Cristo. No puede ser su discípulo. ¿Qué quiere decir? Que no ha tenido una reforma en su interior. El mensaje que yo traigo es corto, ya casi estoy terminando. Pero creo que ha sido claro, conciso y preciso de lo que Dios nos quiere hablar hoy. Dios necesita un cambio genuino. De verdad, Dios necesita que seamos discípulos genuinos. Que le volvamos a prestar la verdadera atención que tiene la predicación. La verdadera importancia que tiene el mensaje del heraldo que viene de parte del rey. Nada ya de estar platicando, mi amado, ni de estarse distrayendo en la hora que el heraldo va a hablar. Mi amado, es que eso es una costumbre ya en la iglesia. A la gente ya no le importa, tienen la palabra por lo de menos. Se aburren y se duermen. Con el dolor en mi alma, mi amado, pero la gente danza. La gente llora en la adoración. Cuando están los coros, Dios mío, no, hombre, si es que si no se aparta le ponen una manotada porque se prenden en fuego los siervos y las siervas. Pero a la hora de la prédica se van para allá atrás a estar hablando y tomando café. A la hora de la prédica que van al baño a cada rato. Que están a todos platicar el uno con el otro. ¿Por qué cree que es eso? Porque ha degradado la importancia del mensaje que trae el heraldo de parte del rey. ¿Qué quiere decir eso? Que no somos discípulos todavía. La gente que actúa así no es discípulo todavía. Porque no le importa lo que viene de parte del reino. Si hemos renovado el espíritu de vuestra mente, como el apóstol Pablo le dice a los Éfesos, ¿qué vamos a hacer? Nuestros pensamientos van a ser espirituales. Todo lo que nazca de nuestro corazón, como va a estar inclinado al Señor y al reino de los cielos, va a ser espiritual. Pablo lo enseña en el libro de los Romanos, en la carta a los Romanos, y dice, el que de la carne piensa en las cosas de la carne. Y el que es del espíritu piensa en las cosas del espíritu. ¿Dónde se piensa? En el corazón. Cristo lo dijo. ¿De dónde vienen los malos pensamientos? Usted el corazón, o sea, de la mente. Es lo mismo. Por eso necesitamos una reforma en nuestro corazón. Aleluya. Empezar a sacar toda esa inmundicia, toda esa basura, todo eso que nos estorba. Todo eso que no nos deja, que nos agobia, que nos oprime y no nos deja pensar en lo de Dios. El siervo quiere orar, pero no, los afanes no lo dejan. Las preocupaciones terrenales no lo dejan. Necesita una reforma urgente. Porque está dejando de ser discípulo. Está dejando de ser discípulo. El apóstol Pedro camina 3 años con Jesús. Jesús le dice 3 años y medio. Pues hay diferencias ahí en las opiniones. Pero bueno, los años que hayan sido y el tiempo que haya sido. Caminó con Jesús. Las enseñanzas que Jesús le daba eran claras. Él era el más preguntón de todos. Yo me catalogo con él, yo me comparo con él, a mí me encanta preguntar. Mi esposa hasta se molesta por rato porque yo pregunto hasta de más. Y Pedrito era así también. Pero ¿qué pasaba con Pedro? Era de los más cercanos de Jesús. Y a él, cuando llega cierto momento, Jesús le dice, Pedro, todos ustedes se van a escandalizar de mí. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro sacó la altivez, la arrogancia, la prepotencia que él traía del hombre que no había tenido la metanoia en su corazón. Y dice, todos, menos yo. Yo hasta la muerte voy contigo, Señor. El arrogante ahí, el más macho de todos. ¿Ha visto la clase de cristiano usted? Yo no peco. A mí me pueden poner esto, lo otro. Nah. Yo conozco a alguien que es muy cercano a mí, lastimosamente, es de la familia. Y él dice, a mí el diablo, yo lo tengo aquí. Y le hace. Y yo pues me le quedo callado porque lo respeto mucho, pero cuando queda ahí el tiempo con las palabras más adecuadas posibles, le hago entender que está mal. Y Pedro sale con esta actitud. Le dice al Señor, me vas a negar. Y 3 veces. Antes de que cante el gallo. 3 veces, Pedrito. Viene, lo niega la primera, lo niega la segunda y lo niega la tercera. Y hay un evangelio que dice que los dos se vieron, Jesús y él. En el momento él sale corriendo, cantó el gallito, él sale corriendo a llorar, ¿qué? Amargamente. El primer paso o uno de los pasos del arrepentimiento genuino. Aleluya. La compunción, el dolor, el remordimiento de mi mala actitud. El remordimiento de la culpa
de que yo hice algo malo. Él sale y llora amargamente porque la culpa lo está matando. Ahora, me imagino que él empezó a reconsiderar todo. Cuando Cristo, después de resucitar, se le aparece en el mismo evento que él se le apareció al principio. O sea, la Biblia, mi amado, mire, a mí me encanta la Biblia porque es que se le aparece en el mismo evento cuando Pedro tuvo su primera metanoia. Cuando dejó toda la bendición por seguir a Cristo. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Pescando con 6 discípulos más. Hasta la ropa se había quitado el sinvergüenza ya. Desnudo estaba, mi amado. Imagínense cuando Jesucristo llega a la hora de la playa, a la orilla de la playa, perdón, le dice Juan, porque primero les pregunta, ¿tienen peces? No, tiren a la derecha que ahí van a encontrar. Tiraron a la derecha y dice lo mismo, que volvieron a llenar la barca de peces. Les hizo el mismito milagro. Cuando el discípulo amado Juan le dice, Pedrito, es el Señor, se ciñó su ropa y se tiró de nuevo. ¿Qué le representa esto? Que él tuvo la culpa, el remordimiento, reconsideró que hizo mal. ¿Y luego qué hizo? Fue a Cristo, o sea, tuvo una reforma nuevamente. Su corazón fue cambiado una vez más. Después pasa el evento y Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Señor, yo te amo. ¿Me amas más que estos? Le dice. Y Pedro de nuevo, con sus narices, te amo, Señor. Apacienta mis corderos. Le vuelve a decir, Pedro, ¿me amas? Te amo. Apacienta mis ovejas. Luego le vuelve a decir, Pedro, ¿estás seguro que tú me amas? Yo parafraseando. Y Pedrito se puso a llorar ahí tristito. Y le dice, Señor, tú conoces que yo te amo. En el momento, mi amado, nos damos cuenta de un hombre que sí tuvo una reforma en su corazón. Entonces el Señor le dice, apacienta mis ovejas. Y ahí mismo le dice de cómo va a morir. Estaba joven y tú te ciñes y vas donde quieres. Pero cuando seas viejo, Pedrito, te van a ceñir y te van a llevar donde tú no quieras ir. Haciéndole alusión, dice, a su muerte. Y ya sabemos cómo Pedro murió según la historia. Crucificado, boca abajo. Y vemos entonces a un Pedro que tuvo una verdadera reforma. Volvió a fallar después de la primera, pero entendió que para ser un discípulo había que tener una reforma en su corazón, un cambio de pensamiento. No podía volver a ser un pescador, porque se le dio una palabra, tú ahora serás pescador de hombres, ya no más de peces, Pedro. Por eso cuando Juan le dice, hey, es el Señor, se recordó, yo ya soy pescador de hombres, no pescador de peces. ¿Qué estoy haciendo aquí? Me imagino que se vio en calzón y más desnudo, me pongo la ropa y voy con el Señor. Pero vemos a un Judas que recibió las mismas enseñanzas que Pedro. Vemos a un Judas que echó fuera demonios. Un Judas que era el tesorero de los 12 discípulos. Y agarraba ahí lo suyo para comprar su pancito y su fresco. A un Judas, mi amado, que no se perdió una enseñanza del Señor. Estuvo ahí todo el tiempo, caminando en el ministerio del Señor. Lo mismo que Pedro y lo mismo que los demás discípulos. Judas peca. Y Judas después se da cuenta que hizo mal. Pero ¿cuál fue la reacción de Judas? Algo muy diferente a lo que Pedro hizo. Y vamos a ir al texto para explicarlo un poco mejor. Vamos a capítulo 27 de Mateo, verso 3 y verso 5. Y con esto termino. Capítulo 27, verso 3 y verso 5. Un hombre que decía ser discípulo. Los discípulos, como le dije ya ratito, de vez en cuando pueden tener su error y van a pecar. Pedro lo hizo. Es más, aún más adelante se estaba volviendo un hipócrita y Pablo le tuvo que pegar su bofetada para que se enderezara de nuevo. Capítulo 2 de los Gálatas, usted lo puede leer. Y se volvió a enderezar y fue mártir del Señor. Entonces, un discípulo puede fallar, sí, pero va a reconsiderar y se va a sentir mal y va a volver a tener una reforma de nuevo. Y va a seguir siendo un buen discípulo. Pero los discípulos de apariencia, los que aún tienen su mente en la tiniebla del error, en el presagio, que aún caminan con la vanidad de la mente que camina la gente allá afuera, hacen lo que Judas hizo. Y vamos a leer el texto. Dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, o sea, Cristo era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Dice arrepentido, ¿verdad? Cualquiera dice ahí, entonces, ¿qué está predicando este varón si él dice que se arrepintió? Pero vamos a ver el acto. Verso 4, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. O sea que él reconsideró que había entregado a un inocente para que lo matara. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Dos cosas que él hizo.
Se sintió mal porque entregó a alguien inocente y lo reconsideró. Y ese es el primer significado de la palabra metanoeo, del arrepentidos. Pero no tuvo la metanoia. La metanoia es la compunción, pero también la reforma. Él no, él actuó como cualquier otro impío. Fue y se ahorcó. Y mire, la palabra arrepentido que sale ahí es otra palabra diferente a arrepentimiento y arrepentidos que salen en los otros dos versos que yo ya le mencioné. Y es la palabra, ahorita le digo, metamelomai, que significa preocuparse después, es decir, lamentar y pesar. Él se preocupó. Él se lamentó por haber entregado a Jesús y lo reconsideró y entregó las piezas de plata. Pero como no tuvo un arrepentimiento genuino que tienen los discípulos, entonces no tuvo la reforma en su corazón. Se quedó en los primeros dos pasos. Por eso la palabra ya que aparece es diferente a la de arrepentidos. Arrepentidos, metanoeo, arrepentimiento que es el fruto del metanoeo, que es la metanoia, es donde produce la reforma, y la que usa aquí es metamelomai, que solo significa lamentar o pensar después. Él después pensó que lo había hecho malo, que eso es parte también del arrepentido, pero el arrepentido llega más allá, que es al cambio de la mente, a pensar diferente. Él simplemente pensó y se lamentó y tuvo pesar, pero no pensó distinto, no tuvo reforma, no cambió su pensamiento. Su pensamiento quedó en la tiniebla del error, tanto que llegó al suicidio. Una persona que tenga luz, que tenga Cristo, jamás va a pensar o va a llegar al suicidio. Tiene que dejarse minar su mente primero para llegar al suicidio. Una nítida vez he estado yo en ese lapso. Una nítida vez. Y es algo, mi amado, terrible. Y yo no me iba a suicidar por decepción, ni por tristeza, ni por absolutamente nada de lo que usted se puede imaginar. Y bueno, ya me metí en esto, me va a tocar decirlo. A mí no me gusta testificar esto. Les testifiqué a algunos hermanos la última vez creo que vine a predicar, o la vez anterior. Cuando yo llegué a este país en el 2020, pues yo llegué con la familia que yo tenía en el mundo, nunca me casé, lo dije la vez pasada, separado. Entonces mi hijo quedó en Honduras y él tenía enfermo un riñón. Cuando a él se le complica lo del riñón, mandé yo el dinero, todo para allá en el 2021, no me lo pudieron operar, porque los cirujanos andaban de vacaciones aquí y regresaban hasta los 6 meses. Entonces yo dije, pues si le damos más tiempo a esto, el riñón el niño lo va a perder. Solo necesitaba una operación para que un ducto que sacaba la orina del riñón para la vejiga se lo pudieran hacer más amplio porque se le acumulaba. Y usted sabe, el orín pues rompe el riñón completamente. Pues en noviembre del 2021 tomo la decisión de mandarlo a traer. Y se viene juntamente con su mamá. Tenían 4 días de haber salido de Honduras cuando llegaron a Tabasco, México. Ahí en Tabasco, México, el 9 de noviembre a las 4 de la mañana, a las 2 de la mañana yo recibí el último mensaje de la mamá de él y me dijo, hoy vamos a salir de aquí, de donde estamos, de Palenque, para Villahermosa. Cuando esté en Villahermosa te escribo para que sepa que estamos bien. Nunca volví a recibir un mensaje. Según los informes que me llegaron a las 4 de la mañana, tuvieron un accidente, supuestamente con la otra combi que llevaba los mismos inmigrantes, se incendiaron y ahí fallecieron. Entonces, a base de eso, tenía 20 días de muerto mi hijo y los demonios me andaban atormentando demasiado. ¿Por qué digo que eran los demonios? Porque todos los pensamientos que a mí me llegaban eran de imágenes de mi hijo, tal vez gritando, pidiendo auxilio, sufriendo por el ardor de las llamas, XXX cosa. Toda esa clase de pensamientos me estuvieron atormentando todo el día. Yo llegué al cuarto del hotel donde yo estaba en Duncan, Sur Carolina. Me subí al 3er piso, yo estaba solo en el cuarto hotel, siempre habían compañeros y a mí me tocó solo esa vez. Y yo entré al cuarto y yo los pensamientos ya no los soportaba. Tras que yo entro, yo veo la ventana. Y yo nunca pensé en suicidarme. Pero los demonios me decían, tírate. Y yo me veía literal que me aventaba y me veía cómo iba en el aire y caía deshecho abajo con la cara así. O sea, literal yo me veía. ¿Qué pasaba aquí? O sea, habían tinieblas del error atormentando mi mente. Por eso le digo, nadie puede llegar al suicidio si no hay obra de las tinieblas ahí metida. Tiene que la tiniebla primero nublar su mente. Nublar su mente. Ellos encontraron la puerta que era esa. Obviamente yo estaba pues en ese momento un poco destrozado, pero yo no estaba triste tan extremo para quererme quitar la vida. Nunca yo lo pensé. O sea, de verdad yo le pedí a Dios fortaleza que me sanara, pero nunca
yo lo pensé en suicidarme. Pero los demonios aprovecharon eso para atormentarme con imágenes y hacer que yo me suicidara. ¿Y cómo pasó? ¿Cómo fue que yo no me suicidé en ese momento? Dios sabía que yo lo iba a hacer y no por mi voluntad. Y como Dios conoce el corazón, conoce nuestra mente, entonces yo me paré y yo le dije a Dios, si tú no me ayudas, tú sabes que yo me voy a matar. Y no porque yo quiero, es porque ya no soporto lo que yo estoy viendo. Y literal yo sentía que me movían las piernas para que yo me tirara. Cuando de repente yo sentí que un ser se paró frente a mí, me puso las manos aquí en la cabeza y yo empecé a gritar desgarradamente. Me movió la cabeza para la esquina y ahí había un sofá. Literalmente yo sentí una manosa llama, donde me tomaron la mano y me llevaron al sofá, me pararon enfrente y me tiraron la rodilla. En el momento yo sentí como dos manos calientes se me apretaron la cabeza aquí. Grité desgarradamente por 2 horas y estoy más que seguro que era un ángel haciéndome liberación de todo lo que yo tenía en la mente. Mi amado, por eso le digo yo, nadie puede llegar al suicidio si no son los demonios que están ahí metidos. Todo el que se suicida, hay obra demoníaca allá adentro. Tiene que tener tinieblas del error en su mente. Entonces, un verdadero discípulo va a ser, bueno, qué feo que me puse yo de ejemplo, no me gusta hacer eso porque no me gusta verme como yo ponerme así, pues me entiende, pero va a ser, por ejemplo, lo que yo hice, pedirle ayuda a Dios en ese momento. Lo que Pedro hizo, decepcionado, lloró amargamente, se fue hasta pescar de nuevo, pero cuando llegó la ayuda, él regresó al Señor. O sea, el verdadero discípulo tiene una mente diferente a los demás. Una mente súper distinta a los demás. Entonces necesitamos un metanoeo y una metanoia. Necesitamos una reforma en nuestro corazón. Y yo soy de los predicadores que creo fielmente que cuando Dios trae una palabra, alguno hay por ahí que su corazón aún no ha sido reformado, está entenebrecido. Tiene tinieblas del error, está pensando como la gente impía, como los gentiles de afuera. Anda en la vanidad de su mente todavía. Yo soy de los que creo fielmente que Dios no habla a lo loco. Porque es que como yo les he dicho aquí, y yo, les soy sincero, esto yo solo aquí lo he repetido, yo no lo digo en otro lado. Todos nos vemos bonitos aquí, pero Dios conoce el corazón. Llevo 3 veces diciéndolo en este lugar. Y Dios me da un mensaje directamente para nuestro corazón, para que nos examinemos. Aleluya. Para que tengamos en cuenta que necesitamos un cambio de pensamiento. Amén. Gloria a Cristo. Este ha sido el pequeño mensaje que Dios me ha entregado a mi iglesia. Póngase de pie, vamos a orar. Dele palmas al Señor. Si son para Él, désela fuerte, mi amado. Que Él es digno de toda alabanza y de todo honor. Amén. Vamos a orar y luego dejo el tiempo con la persona que continúa. Padre mío, Dios de gloria, te doy gracias, Señor. He predicado tu palabra, Padre. Te pido, Señor Dios eterno, que esta palabra sea una semilla fructífera en cada corazón, Señor Dios mío. Si aún hay un corazón, Padre